Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora. El día de hoy vamos a hablar un tema bien importante que es la urosepsis, ¿no? Cuando una infección urinaria llega a ser una situación de emergencia médica, ¿no? Esta charla está basada en artículos de actualización científica, tanto de las guías europeas de urología, las guías ITSA 2025, las guías de la Asociación Americana de Urología y la de Sepsis 3. Los objetivos para esta charla es reconocer la fisiopatología, ¿no?, de la sepsis, comprendiendo la progresión de la infección urinaria, ¿no?, asepsis y los mecanismos de disfunción orgánica, ¿no?, los criterios diagnósticos para identificar los criterios de sepsis y la escala SOFA que se usa actualmente en el contexto de infección urinaria, ¿no? Tenemos que identificar los factores de riesgos que van a predisponer a la progresión de una infección urinaria a una urosepsis, ¿no? Para tener un diagnóstico rápido, los métodos de laboratorio e imagenológico, el control de la fuente principal que está causando la urosepsis y la terapia antimicrobiana empírica, según las guías ITSA 2025 y las guías de la Asociación Europea de Urología 2026. Epidemiología de la urosepsis y definición, ¿no? Esta definición actual está en base a las guías Sepsis 3, que nos dice que la urosepsis es una sepsis originada en el tracto genitourinario, ¿no?, que provoca una disfunción orgánica que puede ser potencialmente mortal, ¿no? Entonces, es causada por una respuesta inflamatoria desregulada, ¿no?, sobredimensionada en el huésped, ¿no?, a la infección urinaria, ¿no? Representa una emergencia médica que requiere reconocimiento e intervención inmediata, ¿ya? Según todas estas revisiones, el 20 al 40% de todos los casos de sepsis tienen un origen urológico, ¿no? Es alto el porcentaje. Del 2.8% estamos hablando de mortalidad por urosepsis a los 30 días de ingreso del paciente. La edad promedio de estos pacientes es de 65 años y se presenta más en mujeres adultas. El 84% de los pacientes presentan disfunción orgánica a los 30 días de haber ingresado. La progresión de la enfermedad va a comenzar con colonización de la uretra. Esto es la teoría ascendente, ¿no?, que pueden colonizar la uretra y por vía ascendente subir hacia la próstata, la vejiga, provocando una cistitis, una infección urinaria común. Si no se actúa a tiempo, los uréteres van a ser un puente para que asciendan las bacterias hacia los riñones, va a haber una inflamación en el urotelio, y si hay un causal obstructivo, más aún, donde los gérmenes se van a reproducir en una obstrucción, van a romper el urotelio, van a migrar hacia el parénquima renal, van a producir una pielonefritis, abscesos y también progresión hacia la vía sanguínea, ¿no?, donde ya se produce la bacteremias o las urosepsis. Aquí es bien importante remarcar lo que les dije, la anatomía del tracto urinario en la patogénesis de la sepsis urinaria, donde se va a iniciar en la uretra distal. Generalmente van a colonizar gérmenes que pueden ser habitualmente fecales. Esto se presenta por la anatomía, habitualmente más en la mujer por la vecindad, ¿no?, por la vecindad de la vía urinaria con la vía rectal. Vía de ascenso hacia la vejiga, ¿no?, causando una cistitis, multiplicación local de los gérmenes. Los uréteres, lo que hablábamos, va a ser un puente que va a ser de la vejiga de ascenso hacia los riñones, ¿no?, formando lo que pueden formar en el parénquima son abscesos renales en los riñones, y de ahí pasar al torrente sanguíneo, provocando lo que es la sepsis y algo más grave que es el shock séptico, ¿no?
El componente bacteriano es bien importante. Vamos a ver la multiplicación de los patógenos en el tracto urinario. Tiene que ver mucho la virulencia bacteriana. No todas las bacterias tienen la misma virulencia, la misma agresividad. Algunas son más agresivas que otras, y también vamos a hablar de la multiresistencia bacteriana a las drogas, a los antibióticos, ¿no? La carga de patógenos también es importante, ¿no? Y la presencia de factores anatómicos, ya sean obstrucciones, estenosis pieloureterales que dificultan el pasaje normal de la orina del riñón hacia la vejiga, cálculos renales, cálculos ureterales, cálculos vesicales, ¿no? Cuerpos extraños en la vía urinaria. Todo esto va a facilitar que el urotelio tenga algún tipo de daño, de lesión, que facilite el paso de los gérmenes de la vía urinaria hacia el parénquima renal o hacia el torrente sanguíneo, ¿no? El componente inmunológico del huésped es también bien importante. Pacientes inmunosuprimidos, pacientes trasplantados que reciben medicación inmunosupresora, pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, todos estos pacientes van a tener una mayor predisposición a hacer una sepsis urinaria. Entonces, las consecuencias de la urosepsis, cuando ya se establece, se produce una necrosis celular, ¿no? Generalmente en la vía urinaria superior, ¿no? Hay aumento de la permeabilidad endotelial por factores inflamatorios que facilitan la migración de los gérmenes hacia la vía sanguínea, ¿no? Estos cambios inflamatorios van a producir lo que se llama una disfunción multiorgánica. Acá tenemos una lista de los patógenos habitualmente encontrados aislados en los cultivos de orina, ¿no? Como conocemos, la Escherichia coli está en el 50% de los casos, ¿no? Se ha visto una resistencia emergente como cepas BLE, ¿no? Que cada vez está en mayor desarrollo. Por eso tenemos la resistencia multidrogas que hoy se conoce actualmente, ¿no? Después tenemos los otros gérmenes en menor porcentaje, en 15% la mayoría de los casos, ¿no? Estos serían los factores de riesgo para una progresión a una sepsis, ¿no? No todas las infecciones urinarias progresan a sepsis, existen varios factores, ¿no? Acá podemos mencionar factores del paciente, factores urológicos propiamente dichos y factores de los patógenos microbiológicos, ¿no? Dentro de los factores de los pacientes se presenta más en la edad avanzada, pacientes mayores de 65 años, ¿no? En el sexo femenino hay mayor incidencia de infecciones urinarias a recurrencia, ¿no? La diabetes mellitus también es una alteración que nos va a producir una alteración inmunológica, facilitando la progresión de la infección urinaria a una urosepsis. Lo que hablábamos de la inmunosupresión, pacientes con diagnóstico de VIH, quimioterapia o trasplantes de órganos, ¿no? Las comorbilidades múltiples, según una puntuación de Charlson elevada, una incapacidad para vaciar la vejiga de pacientes que han sufrido algún accidente medular, que tienen una vejiga neurogénica y no pueden vaciar la vejiga completamente. Dentro de los factores urológicos vamos a tener una obstrucción urinaria, lo que hablábamos de cálculos, estenosis pieloureterales, pacientes que han sido cateterizados previamente o crónicamente, pacientes que hayan sido instrumentados de la vía urinaria, son factores para el riesgo de progresión a sepsis, ¿no? Antecedentes de infección urinaria a recurrencia, procedimientos urológicos, reflujo vésico ureteral que no ha sido controlado y pacientes que portan nefrostomía o algún tipo de derivación urinaria, ¿no? Y dentro de los factores microbiológicos tenemos los patógenos multiresistentes, que podrían ser las cepas BLE, las multidrogas, carga bacteriana elevada, ¿no? Hay que ver la virulencia de los patógenos, la agresividad que ellos tienen y las infecciones polimicrobianas, ¿no? Todos estos son factores que nos van a
favorecer a la progresión de la infección urinaria a la urosepsis. La presencia combinada, este es un mensaje clave que tenemos que tener en cuenta, la presencia combinada de factores, de todos estos factores en un paciente, nos tiene que causar más alarma, obviamente, y acá ponemos un ejemplo, un paciente anciano que tenga una obstrucción más un patógeno multidroga resistente, requiere ya más atención, ¿no? Requiere más supervisión en el primer contacto, seguramente en la emergencia, ¿no? Estos son los criterios actuales para el diagnóstico de sepsis, ¿no? Es una disfunción multiorgánica mortal causada por una respuesta desregulada del huésped, ¿no?, a la infección, sospechosa o confirmada. Esto lo vamos a ver con los criterios que a continuación vamos a nombrar, ¿no? Esto puede llegar a un shock séptico, cuando ya tenemos presiones arteriales sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio, o una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, o un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro, ¿no?, en donde se debe sospechar que el paciente está entrando en un shock séptico y hacer la reanimación que corresponde, ¿no? Entonces, actualmente también se usan los criterios SIRS, que ya son más antiguos, pero la teoría nos explica que por la facilidad con las que se conocen estos criterios se siguen utilizando, ¿no?, en base a la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la leucocitosis, ¿no? Esta es la escala que actualmente se usa para evaluar la disfunción multiorgánica en base a 6 parámetros, ya sean los respiratorios, la coagulación, la función hepática mediante las bilirrubinas, ¿no?, la función cardiovascular, el sistema nervioso central y la función renal en base a la creatinina. Cada parámetro tiene su rango de puntuación para englobar al paciente en qué categoría lo tenemos que poner al ingreso, ¿no? Entonces, la presentación clínica de los pacientes, ¿no?, los síntomas tempranos, como habíamos dicho en un inicio, puede ser una infección urinaria baja, ¿no? Esto es lo que causa cuando los gérmenes están en la uretra y migran hacia la vejiga. Van a presentar síntomas irritativos, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, ¿no?, urgencia miccional, a veces hematuria y la alteración en la orina en cuanto al olor y al color, ¿no? Entonces, estos son síntomas tempranos, ¿no?, de una cistitis o una infección urinaria baja, ¿no? Luego, una progresión hacia una infección urinaria alta, lo que hablábamos, una pielonefritis por el ascenso de los microorganismos hacia la biurinaria alta, va a presentar fiebre generalmente en pacientes jóvenes, ¿no? Después vamos a hablar, los ancianos generalmente no presentan fiebre. Después pueden presentar escalofríos, dolor en flanco, ahí viene la puñopercusión, que es importante en la revisión médica, ¿no?, dolores en los flancos o puñopercusión lumbar positiva, ¿no?, dolor costovertebral, algunos síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y síntomas sistémicos o malestar general. Entonces, estos síntomas tempranos es bien importante tenerlos en cuenta, ¿no?, para tratar la infección, tanto si es una cistitis, que se puede tratar ambulatoriamente porque no tiene criterios de internación, una cistitis que es una infección baja, y las pielonefritis, que en ciertos casos, si no hay mucho compromiso general, que también se puede manejar de manera ambulatoria, siempre y cuando no exista criterios de gravedad o criterios que nos hagan sospechar que está progresando a una urosepsis, ¿no? Entonces, acá está lo que les dije, los pacientes adultos generalmente, los adultos mayores, generalmente se presentan sin fiebre, ¿no? Generalmente en ellos, en los adultos mayores de 65 años, se presentan otros síntomas que nos pueden hacer sospechar de una progresión a urosepsis, como ser la alteración del sensorio, del neurológico, tienen caídas espontáneas sin causa
sin una causa, después se comienzan a desorientar. Entonces son síntomas que nos tienen que llamar la atención, ¿no? Y valorar evidentemente si no están progresando de una infección urinaria a una sepsis. La presentación clínica de estos pacientes, ¿no? Tenemos que valorar varios parámetros. Dentro de estos, los signos hemodinámicos, respiratorios, neurológicos y la perfusión tisular, ¿no? Dentro de los signos hemodinámicos vamos a valorar la presión arterial menor a 100 miligramos, ya es un parámetro de hipotensión, o una presión media, arterial media, menor a 65 milímetros de mercurio, taquicardia, más de 90 latidos por minuto, ¿no? Pulsos rápidos que sean débiles y un tiempo de llenado capilar prolongado. Son los signos hemodinámicos que tenemos que tomar en cuenta para el diagnóstico de urosepsis. Los signos respiratorios, la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, ya se considera una taquipnea. La dificultad respiratoria, la disnea y una hipoxemia con saturación menor al 90%, ¿no? Los signos neurológicos, vamos a valorar cambios del estado mental, ¿no? Confusión, delirio en los pacientes, ¿no? Letargo o agitación, ¿no? La perfusión tisular, la piel puede ser moteada, puede tener una leve cianosis, ¿no? Extremidades frías, y en laboratorio un lactato sérico por encima de 2 milimoles litro, ¿no? El reconocimiento de estos signos es crítico para iniciar una intervención inmediata. Una vez que el paciente ingresa con los síntomas y sospechamos de una progresión a sepsis, los primeros laboratorios que deberíamos hacer, ¿no? Son estudios microbiológicos, ¿no? Si sospechamos de una infección urinaria que está progresando a una sepsis, lo primero es hacer un uroanálisis con un cultivo. Esta es la regla, pero lo malo de esto es que nos va a demorar por lo menos 48 horas, ¿no? Pero con un uroanálisis, un examen de orina general, nos va a reportar tanto la bacteriuria, la leucocituria, la piuria, que son signos que son los confirmadores para sospechar que el foco inicial es una infección urinaria que está progresando a una sepsis, ¿no? En los análisis de sangre tenemos que hacer también un hemocultivo, que también nos va a demorar por lo menos 48 horas, y que este hemocultivo es positivo en el 20 a 40% de la urosepsis. Para valorar la respuesta inflamatoria sistémica tenemos el hemograma, donde vamos a ver leucocitosis mayor a 12.000, ¿no? Puede haber una leucopenia también asociado a una trombocitopenia, ¿no? La proteína C reactiva, que siempre nos sirve para ver procesos infecciosos y seguimiento también, y la procalcitonina, que hoy es más usada también, específica para sepsis bacteriana. Cuando hay disfunción multiorgánica, el panel metabólico completo con creatinina, función renal, función hepática, ¿no? Y transaminasas, además del lactato, una gasometría arterial que nos puede mostrar una acidosis con una hipoxemia, ¿no? Y un coagulograma, porque también en una sepsis va a haber la alteración de la coagulación. Pasamos a los criterios para el diagnóstico imagenológico. Es bien importante saber qué estudios nosotros vamos a solicitar en el ingreso ante la sospecha de una urosepsis, ¿no? Que tengamos focos urológicos. Lo más común y lo más rápido que podemos nosotros solicitar en la emergencia es una ecografía. La ecografía renal, vesical, prostática en caso de varones, generalmente siempre la debemos pedir pre y postmiccional, ¿no? A veces cometemos el error de solo pedir ecografía de vías urinarias y nos olvidamos de poner el residuo, y no siempre los ecografistas nos marcan el residuo postmicción. Como hablamos a un principio, uno de los factores que puede provocar la infección recurrente es el mal vaciamiento de la vejiga. Entonces la ecografía nos va a servir para ver riñones, si no hay causal obstructivo, parcialmente los uréteres, la vejiga, la próstata y el vaciamiento postmicción, ¿no? Entonces eso es bien importante. La ecografía tiene una sensibilidad del 93%,
para diagnosticar hidronefrosis. Si nosotros tenemos hidronefrosis con todos los parámetros que hemos hablado y sospechamos de una urosepsis, estamos seguros que hay un causal obstructivo que está causando el problema, ¿no? Entonces ya tenemos un parámetro más para actuar. El gol estándar hoy en día es la tomografía contrastada, digo la tomografía computada simple, ¿no? Sería ideal hacerla contrastada, pero en las emergencias no siempre se cuenta con un médico que haga la administración del contraste endovenoso. Entonces el gol estándar sería la tomografía simple de abdomen y pelvis, o en su caso una Piel-O-TAC, ¿no? Si estamos sospechando exclusivamente que tengamos un factor urológico, ¿no? La disponibilidad hoy en día en todas las emergencias existe una tomografía, ¿no? Identifica esto, hidronefrosis, cálculos, abscesos, ¿no? Entonces, y también ve cosas que la ecografía capaz no nos puede ver. La ecografía nos puede decir que hay una hidronefrosis, pero no vemos un causal obstructivo. Entonces, eso nos va a determinar lo que es la tomografía, ¿no? Y es más directo al diagnóstico. También se puede usar la resonancia, pero hoy en día está limitada por el elevado costo que existe, ¿no? Entonces está limitado a casos especiales como a mujeres embarazadas o alergias al tipo de contraste que se usa en la tomografía. La radiografía simple en estos casos está limitada también, nos puede identificar algún tipo de cálculos o nos puede mostrar pielonefritis enfisematosa cuando hay mucha burbuja, mucho aire en la vejiga o en los riñones, ¿no? Entonces acá hay algunos ejemplos reales. Por ejemplo, acá tenemos un riñón donde tenemos aire, ¿no? Está formándose un absceso. Esta paciente no tiene un causal obstructivo, ¿no? Pero sí tiene un factor predisponente que es la diabetes mellitus, que se ha descompensado, ¿no? Entonces ha iniciado con una infección urinaria y ha progresado a una pielonefritis enfisematosa. Al no tener un causal obstructivo, el manejo generalmente es clínico, a no ser que esto progrese y las burbujas, prácticamente el aire, o sea, son gérmenes que pueden destruir por completo el parénquima renal, ¿no? Entonces a estos pacientes sí se hace un seguimiento continuo para valorar, porque si nosotros entramos generalmente en un paciente de esta característica, la mayoría de las veces uno puede quedar con el riñón en la mano, hay que sacar el riñón, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, requiere conducta expectante solamente, tratamiento antibiótico, la monitorización a veces en terapia intermedia o en terapia intensiva, ¿no? Con todos los cuidados que amerita, y la misma paciente también tiene aire en la pared vesical, es una cistitis enfisematosa, ¿no? Entonces, no tiene un causal obstructivo. Otro caso similar, pero en este caso ya es obstructivo, tenemos un riñón con colecciones en todo el riñón, no tiene corteza prácticamente porque ese riñón no drena la orina hacia la vía urinaria, tenemos una piedra en la pelvis renal, ¿no? Entonces este es un caso también donde amerita. Este paciente tenía piedras en ambos lados, ¿no? Aquí tiene un catéter ureteral del otro lado, ¿no? Entonces es también un criterio, esto sí se tiene que operar, ¿no? Pero ahora vamos a hablar la urgencia de la cirugía o esperar y compensarlo al paciente, ¿no? Acá tenemos otro caso de una litiasis ureteral en tercio proximal del uréter, donde tenemos el riñón, pero ya está comprometido el parénquima renal, está formando acá una pionefrosis, ¿no? Una pionefrosis, o sea que hay pus dentro del riñón. Y tan mala suerte este paciente que también tiene una estenosis pielureteral del lado izquierdo, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando los dos riñones están ya afectados, ya es obviamente que es una emergencia, ¿no? La derivación, por lo menos de uno de los riñones, va a compensar la función renal como para que no entre a una disfunción. Estas son las escalas de severidad que hoy se manejan, ¿no? Lo que habíamos hablado, la escala SOFA, en base a seis componentes orgánicos, ¿no? Nos sirve para el diagnóstico de sepsis y el seguimiento, requiere datos completos de laboratorio. Después tenemos el Quick SOFA, donde es más fácil porque no nos exigen los laboratorios, se puede hacer en la cama de la emergencia en base a la presión arterial, el Glasgow y la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero es menos sensible que el anterior,
¿no? Después también se sigue usando los criterios del CIR en base a la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitosis, ¿no? Tiene una baja especificidad, ¿no? Y los criterios de Charlson y de Apache 2 también, que se siguen utilizando actualmente. Entonces hay una ventana de oro donde nos habla del manejo inicial, ¿no? Desde que ingresa el paciente y nosotros sospechamos de una progresión a una sepsis, donde en el minuto 0 a 15 tenemos que tener la primera actuación, ¿no? El reconocimiento y la evaluación. Entonces tenemos que obtener una historia clínica completa, ya sea del paciente o del familiar. Obtener un acceso venoso periférico es muy importante para la reposición de líquidos, ¿no? La monitorización continua y en casos de saturación baja, administrar oxígeno, ¿no? Entre los 15 a 30 minutos, la toma de laboratorios de cultivo. Esto es bien importante remarcarlo, por ejemplo, en pacientes que están sondados, ¿no? En pacientes que están sondados crónicamente, uno lo que hace cuando entra a la emergencia es agarrar la bolsita y sacar orina de la bolsa. Eso no se debe hacer, ¿no? Lo que se hace en esos pacientes sondados crónicos es cambiar la sonda y a través de esa sonda nueva recién recolectar una muestra de orina que nos va a dar un resultado recién fidedigno. ¿Por qué? Porque cuando tomamos de la sonda ya contaminada, ¿no? La muestra obviamente va a venir una flora polimicrobiana que no vamos a saber a qué germen atribuirle la infección, ¿no? Entonces ahí viene también la toma de urocultivos. Entonces urocultivo y hemocultivo se lo toma en la emergencia y se debe iniciar un antibiótico empírico. Ahora vamos a hablar en base a qué vamos a elegir los antibióticos, ¿no? Y también vamos a pedir un examen de sangre completo con hemograma, función renal, función hepática, lactato, PCR, procalcitonina, una gasometría arterial si hay hipoxemia, ¿no? En el minuto 30 a 60 se debe iniciar la reanimación, ¿no? La reanimación en base a todo lo que ya hemos obtenido, ¿no? Se recomienda fluidos generalmente con cristaloides y se debe iniciar un antibiótico de amplio espectro endovenoso, ¿ya? Y oxígeno suplementario para pacientes con hipoxemia menos del 90% de saturación. Y después del minuto 60 hasta el minuto 360 debemos ir a conocer la fuente que está causando el problema de la sepsis, ¿no? Entonces en este caso ya vamos a pedir los estudios que habíamos dicho, que son la imagenología, ya sea ecografía, tomografía o lo que disponemos en la institución. Vamos a identificar mediante estos estudios la obstrucción urinaria si es que la existe, ¿no? Se hace la valoración urológica correspondiente. Todo esto es un manejo multidisciplinario, obviamente, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que definir si hay un factor obstructivo o no hay un factor obstructivo. Si hay un factor obstructivo, tenemos que ver si el paciente está en la mejor condición clínica como para nosotros ingresar a quirófano a hacer un drenaje tanto endoscópico como percutáneo o operarlo, ¿no? Entonces, dependiendo cada caso. Entonces acá hay un mensaje bien importante. Por cada hora en el retraso de la administración de antibiótico de las primeras 6 horas del ingreso del paciente, ¿no? Se asocia a un 8% de disminución en la supervivencia del paciente. No sé, por eso lo catalogan la ventana dorada, porque son las 6 horas donde nosotros tenemos que tener una valoración completa y iniciar un tratamiento antibiótico. Entonces, esto es bien importante. El retraso de la administración de antibióticos se asocia a un 8% de disminución de supervivencia del paciente con urosepsis. Entonces, aquí pasamos ahora, una vez que tengamos todos los estudios y los cultivos en camino, tenemos que iniciar un antibiótico empírico, ¿no? Esto está en base a las guías ITSA 2025, ¿no? En base a estos factores. Si es un paciente de bajo riesgo multidroga resistente o si es un paciente de alto riesgo multidroga resistente, ¿no? Entonces, los pacientes de bajo riesgo multiresistente son los pacientes que
no han tomado antibiótico los últimos 90 días, por ejemplo, no han sido instrumentados, no han sido operados de la vía urinaria, no tienen antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, entonces esos pacientes van a ser candidatos a iniciar una ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, se puede iniciar piperacilina tazobactam, ¿no? O cefepime, que es de cuarta generación, ¿no? Y en los pacientes de alto riesgo multidroga resistencia son los pacientes portadores de catéteres uretrales, ureterales, pacientes que han sido instrumentados la vía urinaria, pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos también mal controlados porque tienen infecciones a recurrencia. En esos pacientes sí vamos a iniciar lo que son de entrada los carbapenémicos, imipenem, meropenem está indicado, la ceftazidima, avibactam también podemos iniciarlo, pero esta droga me parece que es más difícil conseguirlo hoy en día en nuestro medio, ¿no? Entonces, y una asociación también nos habla del meropenem con el vaborbactam. Entonces, también tenemos tenemos que tener las sospechas de pseudomonas en los pacientes que son cateterizados durante mucho tiempo, ¿no? Y después nos vamos al control de la fuente. El control de la fuente, me dice, de la fuente urológica, la causa que está desencadenando todo esta sepsis, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que hemos diagnosticado y que tiene una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Tenemos que ver estos principios que son los principios de descompresión de la vía urinaria, la emergencia absoluta, ¿no? Entonces, esto debemos realizarlo tan pronto el paciente esté clínicamente estable, hemodinámicamente estable, porque si el paciente nos ingresa con un shock séptico a la emergencia, ¿no? Está hipotenso, está taquicárdico, no vamos a poder ni siquiera poner una sedación en el quirófano, entonces no está hemodinámicamente compensado, y la regla nos dice que entre las 12 horas, antes de las 12 horas nosotros debemos actuar para poner un drenaje a esa vía urinaria, para poder descomprimir la vía urinaria, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, si es obstructivo, la obstrucción puede ser un cálculo en la vía urinaria que impide el paso de la orina superior hacia la vía inferior. Esa obstrucción hace que la presión aumente dentro del sistema superior, y ese aumento del sistema superior va a producir lo que es la migración de los gérmenes tanto a la vía sanguínea, ¿no? Entonces tenemos que descomprimir para bajar la presión en el sistema colector, ¿ya? Entonces, lo que habitualmente hacemos cuando es algo de emergencia, tenemos que ser mínimamente invasivos. Nosotros, si hay un cálculo urinario, lo que hacemos es colocar o un catéter doble J o una nefrostomía, ¿no? No podemos ir a querer tratar directamente la piedra. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos flujos de líquidos con presión en la endoscopía, por ejemplo. Entonces, ese flujo de presión más la infección que tiene el paciente vamos a diseminar o vamos a agravar en el momento y podemos hacer entrar al paciente en un shock séptico. Entonces, lo que hacemos es solamente colocar un catéter doble J o en su caso un drenaje. Una vez que se enfría el cuadro, ¿qué quiere decir que se enfríe el cuadro? Que pase la fase aguda, que ya no tenga signos de sepsis, que ya esté controlada, que ya tengamos cultivo, recién se programa en un segundo tiempo la liberación completa del causal, que sería la piedra, ¿no? Entonces acá podemos ver la utilización de catéteres doble J, ¿no? Que es endoscópico, que es lo más rápido, pero a veces cuando son piedras muy grandes que están obstruyendo la vía urinaria no nos permite el paso del catéter y tenemos que optar por una nefrostomía percutánea. La nefrostomía percutánea sí se puede hacer en la misma habitación del paciente cuando hay abscesos o pielonefritis o hidronefrosis con abscesos que son grandes y se puede drenar en la misma cama de la emergencia incluso, ¿no? Entonces es bien importante la definición de la utilización de uno u de otro insumo. Entonces acá tengo un pequeño videíto, no sé si va a correr. Esto, por ejemplo, es la instalación de un catéter doble J. Entonces, acá se van a fijar cómo
cómo sale material purulento de acá, ¿ah? Una vez instalado, este es el objetivo de lo que hacemos, ¿no? Con la instalación de un catéter, ¿no? Drenar la vía urinaria. Hay una obstrucción en el tercio medio del uréter, hacemos la instalación, lo que hacemos es el drenaje solamente, ¿no? Después el paciente vuelve a su unidad para la monitoración del antibiótico, y en un segundo tiempo nosotros recién lo vamos a programar para definir, o sea, para solucionar definitivamente el problema, que es la piedra, haciendo una litotricia, ¿no? ¿Cuáles serían las complicaciones de la urosepsis? Pueden ser estas complicaciones tempranas o pueden ser crónicas tardías, ¿no? El shock séptico refractario, ¿no? El paciente presenta hipotensión persistente pese a la reanimación, requiere vasopresores, eso en fase aguda. Puede tener falla renal aguda también, ¿no? Deterioro rápido por la creatinina, por la hipoperfusión, esto generalmente, ¿no? Entonces, se presenta también un síndrome de distrés respiratorio o un síndrome de coagulación intravascular diseminada, esto en la fase aguda de la urosepsis, ¿no? La fase crónica, en las complicaciones crónicas tardías podemos tener una enfermedad crónica que puede ser progresiva y a veces, no es muy frecuente, pero puede ser irreversible, ¿no? Con la pérdida de nefronas por el proceso inflamatorio que ha habido en la vía urinaria, ¿no? La formación de abscesos renales o perirenales, correcciones purulentas que pueden requerir, a veces se requiere 2 o 3 cirugías cuando hay abscesos que son muy grandes y no se termina de drenar, requieren 2 o 3 procedimientos en quirófano, ¿no? Una estenosis ureteral, esto como secuela de una inflamación o de una obstrucción, también se forman cicatrices en lo que es el uréter y van a formar estenosis, estrecheces en el uréter. La colonización por bacterias multidrogas resistentes también, ¿no? Esto nos habla un poquito de la duración de la terapia antimicrobiana. Las guías nos dicen que pueden ser ciclos cortos o ciclos extendidos. Los ciclos cortos, ¿no? Cuando tenemos un cultivo que es sensible a todos los antibióticos, el paciente ha mejorado entre las 48 a 72 horas, se ha controlado la fuente del problema, como habíamos hablado, se ha controlado la litiasis, se ha controlado la obstrucción y los hemocultivos han salido negativos. En este caso, las guías nos recomiendan los ciclos cortos de 7 a 10 días, ¿no? Los ciclos extendidos de 14 días o más, ¿no? Son cuando hay patógenos específicos, ¿no? Como puede ser bacteremias por Staphylococcus aureus, ¿no? Focos no drenados, focos residuales, ¿no? Anomalías anatómicas irremediables o cuerpos extraños detenidos, ¿no? Esto si el paciente tiene una estenosis pieloureteral que no se puede operar por ciertos factores, ¿no? O pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Necesitan ciclos extendidos de 14 días o más, ¿no? El uso de biomarcadores hoy en día nos van a ayudar mucho lo que es la procalcitonina para guiarnos la suspensión de antibióticos y hacer el control también, ¿no? Entonces acá nos hablan de lo que hacemos el switch a vía oral, ¿no? Es bien importante. Los cultivos generalmente acá los tenemos en 48 a 72 horas, ¿no? Entonces las guías nos dicen mientras más rápido hagamos el switch de endovenoso a vía oral es mejor, porque ya estamos controlando, ya tenemos un germen identificado y podemos ir a controlar los ciclos cortos, ¿no? Podemos hablar ahora un poquito de prevención, ¿no? Lo que dijimos hace un ratito, esto de la optimización de los catéteres urinarios, ¿no? Las guías nos dicen que debemos retirar los catéteres si ya no es necesario. Obviamente el paciente que ingresa, que está con un shock séptico, necesitamos, ¿no? La infusión de líquidos endovenosos, así como también valorar los egresos, ¿no? Pero el paciente cuando ya está estabilizado, las guías nos dicen hay que retirar los catéteres porque aparte son otro foco de progresión de enfermedad, ¿no? De infección.
Esto es lo que decíamos hace un momentito desde cuando recabamos el cultivo de orina. La muestra de orina nunca se debe las sondas, cuando se coloca una sonda a un paciente, a partir del tercer día ya esta sonda se comienza a colonizar, se comienza a contaminar, y a partir del séptimo día cualquier cultivo que saquemos de esa sonda no nos va a servir, ¿no? Entonces se debe de cambiar la sonda, y de la nueva sonda se debe sacar la muestra de orina para cultivo, ¿no? La profilaxis preoperatoria también nos hablan las guías. Un paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico debe tener un cultivo negativo, o por lo menos estar con tratamiento antibiótico 48 a 72 horas si hay un cultivo positivo con un germen identificado según la sensibilidad de ese cultivo, ¿no? Eso es la profilaxis ante un procedimiento perioperatorio de la vía urinaria, ¿no? Hasta una cistoscopía. Nosotros, para hacer una cistoscopía, que es un procedimiento de 5 minutos, tenemos que tener un cultivo negativo, ¿no? O que el paciente esté en tratamiento si está infectado en base al urocultivo, ¿no? Generalmente en la prevención, en las profilaxis, se usan cefalosporinas de primera o de segunda generación. Y el manejo de los factores de riesgo, ¿no? Pacientes diabéticos, hay que indicarles siempre que hagan su seguimiento, porque hay pacientes que se olvidan, que no toman el tratamiento, y ahí vienen las complicaciones. Y la mayoría de las veces, ¿no?, son los pacientes que van a ir a descompensar la diabetes, y esa diabetes va a ser el factor para que el paciente entre en una infección urinaria y tenga una progresión a una urosepsis, ¿no? Entonces, y el manejo de los factores de riesgo también en los pacientes con anatomías, alteraciones en la anatomía urinaria, ¿no? Hay pacientes que nacen con alteraciones anatómicas, doble sistema colector, reflujo vesiculolateral, donde uno tiene que hacer el seguimiento y la prevención. Aquí tenemos un caso clínico, una mujer joven de 32 años, sin alteraciones médicas, sin antecedentes clínicos, que ingresa con dolor lumbar de 48 horas de evolución, fiebre y escalofríos. Al ingreso tiene signos vitales de presión de 90/55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 39 grados, está con fiebre la paciente, un laboratorio con 18.000 blancos, un lactato de 3.5, una creatinina de 1.5, ¿no?, y una imagenología con un cálculo ureteral proximal derecho de 8 milímetros, ¿no? Entonces, como habíamos hablado, en base a las 6 horas de oro que habíamos hablado, el minuto 0 a 60 debemos iniciar los cultivos, la toma de muestras para el laboratorio. Generalmente las guías nos hablan de cristaloides, de Ringer lactato, que es lo ideal, ¿no? La antibioterapia en esta paciente, que sería de bajo riesgo multidrogas resistente, entonces en esta podemos empezar ceftriaxona empírica, ¿no? Debemos controlar la fuente, aquí tenemos que hacer la colocación del catéter ureteral, ¿no? Entonces no es lo mismo que una paciente venga con un cólico renal, que uno lo puede manejar ambulatoriamente, ¿no?, por un dolor nada más. Los cólicos renales vienen con dolor, pero cuando ya se asocia todos estos signos, síntomas, entonces obviamente tenemos que actuar, ¿no? Porque hay varios, o sea, según las guías, según el tamaño de la piedra, según la ubicación de la piedra, incluso algunas piedras pueden esperar porque las pueden expulsar. Nosotros les damos tratamiento expulsivo también, ¿no? Pero cuando ya se asocia con todos estos signos, uno tiene que actuar, y como dicen las guías, tenemos en las 12 horas para colocar un catéter doble J, ¿no? Por más que la paciente sea joven, el catéter doble J, el objetivo es drenar el foco infeccioso, el foco de retención urinaria, ¿no? Eso en este caso. Y tenemos otro caso, un varón anciano mayor de 65 años con un catéter urinario permanente, ¿no? El paciente tiene antecedentes de hiperplasia venida de próstata, es portador de sonda Foley, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? El motivo de la consulta ha sido alteración del sensorio del estado mental, ¿no?, confusión, letargo,
caídas frecuentes en las últimas 24 horas. ¿No? Como dijimos a un principio, los pacientes adultos mayores generalmente no presentan fiebre de inicio, ¿ya? Pero estos otros síntomas, la confusión, el letargo, la alteración neurológica, nos van a avisar que está habiendo un problema posiblemente infeccioso, ¿no? Por el antecedente del sondaje vesical crónico, ¿ya? Entonces, hay ausencia de fiebre en este paciente, ¿no? La orina está turbia, maloliente y en la bolsa colectora, ¿no? Entonces, el manejo en este paciente es un poco distinto. ¿Por qué? Porque tiene todos los factores que habíamos hablado a un principio de multidroga resistente, ¿no? Tanto por la hiperplasia de próstata, tanto por el catéter ureteral crónico, ¿no? Entonces, en este paciente vamos a hacer un diagnóstico de shock séptico secundario a infección del tracto urinario, ¿no? Por catéter. Tenemos que ir a controlar la fuente. Entonces, lo que habíamos dicho, hay que retirar el catéter, ¿no? Cambiar el catéter y del nuevo catéter tomar un nuevo cultivo de orina para empezar la reanimación y la administración de antibiótico-terapia. La cobertura empírica debe ser amplia, ¿no? Porque tiene antecedente de multidrogas resistente. Entonces, en este caso se puede usar piperacilina tazobactam o en su caso imipenem o meropenem, carbapenémicos, ¿no? En caso de pseudomonas aeruginosa multidrogas resistentes se debe ajustar, ¿no? Se debe ajustar la droga según antibiograma. Esto más o menos es todo lo que hemos hablado, un resumen del algoritmo de decisión, un flujo de manejo donde tenemos que reconocer en los primeros minutos, ¿no? Evaluar según las escalas, según los criterios que hemos hablado. Ahí empiezan a correr la ventana de las 6 horas, donde tenemos que hacer todos los estudios que corresponden desde el inicio, ¿no? La evaluación anatómica con la tomografía de abdomen y pelvis, de descartar alguna anomalía, alguna obstrucción, el control de la fuente, que habíamos hablado, si es un paciente descompensado, en las menos de las 12 horas siguientes tenemos que actuar para desobstruir la vía urinaria, ¿no? Y una evaluación con soporte de vasopresores. Generalmente a estos pacientes se recomienda que estén obviamente en la terapia intermedia o en la terapia intensiva, ¿no? Con monitorización continua, porque requieren vasopresores de inicio. Como conclusiones tenemos estos puntos clave, ¿no? El reconocimiento temprano, la hipotensión es un signo un poco tardío, se podría decir, porque no todos los pacientes llegan, ¿no? Hipotensos o choqueados, pero llegan obviamente con signos que nos hacen alarmar y nos pueden hacer sospechar que hay una progresión de una enfermedad urinaria a una urosepsis. Tenemos la ventana dorada, que son las 6 horas que habíamos hablado, donde tenemos que solicitar los cultivos, administrar los antibióticos. Se sugiere en la primera hora, ¿no? Por cada hora de retraso aumenta la mortalidad en un 8%, como habíamos hablado. El control de la fuente nuevamente, el control de la causa del problema, si es litiasis o algún tipo de obstrucción, ¿no? Y el manejo antimicrobiano, ya si tiene criterios de riesgo o no, para empezar un amplio espectro, un espectro más corto.